Bien, le damos la bienvenida a este espacio, a esta jornada donde vamos a compartir distintas experiencias y conocernos, compartir los proyectos que cada uno y cada una esté haciendo. Mi nombre es Ariel Barón, voy a estar coordinando este espacio. Yo estudié la carrera de dirección teatral en la universidad y ahora les iré dando la palabra. La idea es que cada uno y cada una se presente primero en unos minutos y después que podamos generar un diálogo, un intercambio sobre lo que estemos haciendo, sobre lo que surja también, y algunas preguntas. También les recuerdo a quienes estén como asistentes en este espacio que pueden enviar sus preguntas por el chat y que las vamos a ir como leyendo y compartiendo con los expositores y expositoras. Bueno, muy bien. Juan, no sé si querés empezar presentándote. Bueno, hola, ¿qué tal? Les cuento un poco de mí. Mi nombre es Juan, soy colombiano, resido en Argentina desde el año 2008. Arranqué mis estudios en el 2009 ahí en la Facultad de Palermo. Eh, Soy diseñador de imagen y sonido. Afortunadamente, y por ahí seguramente vamos a tocar este tema más adelante, gracias a que un compañero de la facultad me dio la oportunidad. Él ya trabajaba en un canal acá en Argentina, en la televisión pública. Me dio la oportunidad de empezar a trabajar como postproductor y montajista de series de televisión y programas de televisión. Creo que, bueno, en principio fue mi primer acercamiento a la parte laboral, digamos, como montajista. Con los años me fui viendo por ahí más atraído por la parte de registro, digamos, de camarógrafo, de dirección de fotografía. Y bueno, de a poco me fui comprando equipos, se me fue dando la oportunidad de comenzar a trabajar como realizador. eh, Dirigí dos series de televisión para el canal Deport TV, dos series deportivas. Tuve la oportunidad, gracias a ese proyecto, de conocer este hermoso país, porque era un proyecto en el cual se registraban prácticas deportivas en escuelas de diferentes ciudades del país y locaciones. Bueno, terminado este proyecto, se me abrieron varias puertas para seguir trabajando, digamos, en el área audiovisual. Y a medida que iba avanzando el tiempo, decidí armar un emprendimiento con unos compañeros, colegas, de postproducción y realización audiovisual, ¿no? En el cual trabajábamos haciendo, digamos, a partir del año 2000, por dar un número, 2013, 2014, se abre un panorama muy grande de lo que es la comunicación en redes sociales, ¿no? Con la aparición del Instagram, y eso, digamos que al sector de publicidad le abrió un canal más de distribución de contenidos. ¿Qué pasa? Antes estaba muy centrada la publicidad en los medios ATL, ¿no? De televisión, de radio, y con la llegada de las redes sociales, por ahí a los que estábamos, entre comillas, arrancando, se nos abrió un abanico de oportunidades para trabajar en este sector de publicidad, puntualmente hablando del audiovisual, ¿no? Entonces, esa época me dio la oportunidad, digamos, por esos años, 2015, 2014, de comenzar a trabajar para hacer publicidades que por ahí contaban con menos presupuesto que una publicidad para ATL, para televisión, pero que tenía un modo de producción igual que cualquier publicidad. Bueno, en este tiempo trabajando para agencias, digamos que profesionalmente me dio la oportunidad de trabajar en diferentes campos, ya sea de postproducción, de realización, y digamos que en ese camino se me dio la oportunidad de ser docente. Actualmente soy docente de las cátedras de montaje y cátedras de cámara e iluminación en la Universidad Abierta Interamericana, y en algunas oportunidades en la Facultad de Palermo he reemplazado algunos docentes, pero a lo que voy es de que se me dio la oportunidad de llevar en paralelo la vida profesional con la docencia. Actualmente trabajo en la Secretaría de Comunicación de la Ciudad de Buenos Aires.
digamos, trabajando en lo que sería la comunicación audiovisual, ya sea para las redes sociales, para las diferentes pantallas de la ciudad y medios de comunicación. Y bueno, y en paralelo, digamos que en todo este contexto, siempre fui muy, digamos, partidario de la parte ambiental, ¿no? Digamos, del cuidado ambiental y como que siempre he tratado de llevar mi vida profesional para aportar también desde mi área en este sector. Y en esa búsqueda arranqué un proyecto personal, armé un equipo de trabajo hace 2 años con colegas, en el cual en una página gratuita en internet que se llama Diario de un Planeta, por si quieren luego chusmearla, es un cortometraje en el cual tocamos temas ambientales, pero con la novedad de que desde tu celular puedes ver los hologramas de los animales mientras ves en paralelo el cortometraje, ¿no? Bueno, y en esa búsqueda y en esa presentación del proyecto se contacta conmigo Greenpeace y buscando oportunidades de distribuirlo y me dan la oportunidad de comenzar a trabajar con ellos en la realización de sus contenidos audiovisuales para redes sociales. Y bueno, como para ir cerrando, trabajo como docente, trabajo en la Secretaría de Comunicación y gracias a este proyecto y emprendimiento como que me abrió la puerta a también trabajar para Greenpeace en la comunicación, en el desarrollo de las piezas audiovisuales. Perdón, ¿hace cuánto fue esto, dijiste, Juan? ¿Cuánto de qué? ¿De qué puntualmente? De tiempo, no, esto último de con Greenpeace. Esto de Greenpeace, voy a cumplir 1 año. En un mes cumplo 1 año, sí. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno. Ahora vamos a ir después como girando un Dale. poco. Seguimos con Gonzalo. ¿Qué tal? Buen día. Yo Hola. soy Gonzalo Borsino, soy de Argentina. Estudié en la Universidad de Palermo guión de cine y TV en el 2014. Me parece que entré en 2014. Yo en realidad como que piso en varias teclas. Como, viste, cuando metes la mano en el piano y suenan muchos sonidos a la vez. Me meto mucho en lo que es el audiovisual, pero también en lo que es lo interactivo, en el desarrollo de juegos, en el cómic, incluso a veces en la literatura. A lo largo de la carrera y posteriormente estuve involucrado en algunos proyectos independientes, en algunos proyectos de desarrollo de brevedad, ¿no? Estas competiciones de 48, 72 horas, tanto para cortometrajes como para desarrollo de juegos. He participado en algunos proyectos con gente de la carrera, con gente de afuera. Digamos, lo que estuvo bastante bueno, igual creo que eso se habla después, ¿no? Pero lo que estuvo bastante bueno de ese espacio de vinculación fue que dio la oportunidad de cruzarse con mucha gente de muchos lugares muy diferentes. Y germina una coalición de ideas interesantes, ¿no? Posteriormente trabajé también a distancia con algunos grupos, por ejemplo, un grupo de cordobeses, me acuerdo, cerca de esa época, para hacer un desarrollo de juego bastante tranquilo, pero bueno, mucho no avanzó. He trabajado con proyectos de radio virtual, he participado del Potenciate de Buenos Aires, que era como una actividad también para hacer prototipos y presentarlos en la Argentina Game Show, que era una convención que se daba en el Centro Costa Salguero, más o menos en el 2017. ¿Qué más? Bueno, recientemente, por motivos de pandemia, entre que saltamos de un proyecto a otro, surgió la posibilidad, junto con un compañero de otra facultad, para desarrollar en principio era solamente una Game Jam, ¿no es cierto? Una actividad de desarrollo centrada, enmarcada en un espacio temporal y una temática específica, ¿no es cierto? Para hacer juegos en general, videojuegos, juegos de mesa, juegos de rol, lo que fuera, lo importante que fuera lúdico. Más o menos en septiembre pasado, cuando estaba ocurriendo esto de la quema de los humedales de Rosario, el norte de Buenos Aires y Entre Ríos, ¿no es cierto? La quema del litoral. Que en simultáneo igualmente se ha dejado, no ha llamado tanto la atención porque en ese momento también, si recordarán, se estaba quemando la mitad del país.
Fue un momento bastante complicado en la naturaleza de nuestra nación. Lo que hicimos fue proponer este proyecto, no era un proyecto, proponer esta actividad para poder interactuar entre varias personas del desarrollo, para poder desarrollar juegos a voluntad, ¿no es cierto? Para generar juegos que generen conciencia, juegos que generen arraigo, que generen cercanía, con los que podamos sentirnos atravesados por la problemática, con los que podamos encontrar alguna forma de dialogar que no fuese leer un texto o que no fuese ver una charla de 2 horas sobre el problema que estaba surgiendo en ese momento. Y que tampoco fuese salir a marchar porque por problemas pandémicos, sobre todo en Rosario, que estaba en ese momento también muy complicada, poder representar este problema, ¿no es cierto? Porque incluso no solo por la crisis ambiental, sino que también crisis de salud. Rosario estaba cubierta de humo constantemente. Mi compañero vivía en Rosario y me contaba todos los días, bueno, que era lo que lo motivó más que nada. En base a eso, bueno, nos fuimos moviendo, participamos en la Fundación de Espacios Verdes, dimos una charla en las jornadas RESA, que son para estudiantes de secundaria y, bueno, docentes, donde presentamos, ¿no es cierto?, este concepto de Game Jam para invitarlos a replicarlo en sus aulas, o mismo que tomen los juegos que surgieron de la Game Jam. Surgieron cerca de 25 juegos, para poder explicar o para poder hacer que los alumnos se sientan atravesados por las problemáticas, porque es muy fácil, o no sé si es muy fácil, pero es muy común, digamos, cuando uno habla de un problema, cuando uno se encuentra tan alejado, por ejemplo, acá en Buenos Aires, al menos en círculos cercanos, no había escuchado que alguien hablase de este tema, hablase fervientemente por lo menos del problema de la quema, hasta que un día empezó a aparecer humo acá, que eso ya es cuando hay algo excesivamente fuera de control. Y no puede ser que haya que esperar hasta tener el humo encima para que alguien diga, bueno, quizás es un problema bastante grande, hay que hacer algo. Entonces, a través de estas actividades podemos acercar, o nuestra idea era acercar justamente estas problemáticas de una forma más dinámica, de una forma más accesible, una forma más pregnante, ¿no? A partir de esa actividad surgió una comunidad, somos Acción Dev, somos una comunidad que reconocemos a los juegos como artefactos culturales que pueden llevar este tipo de reflexiones, este tipo de análisis. Traemos una impronta muy marcada latinoamericana, ¿no es cierto? Entonces invitamos a desarrolladores de toda Latinoamérica. Estamos, por ejemplo, moviendo el hashtag #PatriaGrandDevs, justamente para poder reconocer a los otros desarrolladores de videojuegos y de juegos en general de Latinoamérica, para que tengan como un espacio de vinculación propia. ¿Qué más? Hicimos después otra actividad de esta Game Jam, donde fue más orientado a la reflexión en general, ¿cierto? Si la primera la llamamos más como una Game Jam de acción, el que presentamos, bueno, el Congreso de Tendencias Pasadas, y también presentamos un artículo en lo que se llama Revista Ludorama, sobre cuestiones lúdicas, sobre lo que es una Game Jam de acción, una Game Jam que llame justamente al accionar o al movimiento. Hicimos pues una Game Jam de reflexión, donde llamaba a la reflexión de temas más abstractos, como en este caso sobre el poder del anonimato. Pero en fin, no sé, para dar un cierre a eso, seguimos activos, convocando cada día más gente que le da curiosidad a esos aspectos. Yo empecé a trabajar recientemente en Jam Cities, una empresa de desarrollo de juegos multinacional, y me llevé la grata sorpresa de que de golpe personas me empezaban a hablar desde dentro de la empresa que ya estaban en nuestro servidor, ¿no es cierto? Ya estaban en nuestra comunidad, de dos cosas diferentes que al final terminan como convergiendo. Eso pareció sumamente interesante. Y creo que ese es el resumen. Buenísimo. Bueno, gracias. Después seguiremos abriendo varias de esas cuestiones. Muchas gracias. Belén. Hola Guiel, hola a todos y todas, ¿cómo andan? Bueno, les cuento un poquito de mí, yo soy Belén, yo soy psicóloga y estudié la licenciatura en dirección teatral en la Universidad de Palermo. Nos conocemos ya desde hace un montón con Ari. Qué lindo también encontrarnos en otros espacios, ¿no? Sí. Bueno, yo los primeros años después de recibirme de la licenciatura en dirección teatral, trabajé muchísimo tiempo en teatro,
trabajé en ópera, trabajé en el teatro comercial y trabajé en el teatro off también. Y una vez terminada la carrera de psicología, me empecé a abocar cada vez más a lo que es la práctica psicológica y seguí haciendo clínica, ¿no? Y dejé toda esa parte del teatro un poquito de lado. Hasta que en momentos de pandemia también, ¿no? Reinventándonos, aparece una chica derivada por una colega que le daba pánico presentarse frente a un público virtual, ¿no? Ella era docente y tenía que dar sus talleres ahora de manera virtual y no podía presentarse. Necesitaba tener a alguien al lado como para aferrarse. Entonces empezamos a trabajar un poquito sobre la confianza y empecé a utilizar un montón de herramientas que yo había adquirido durante la carrera, ¿no? Y durante la práctica en teatro, que eran más en relación a juegos teatrales, a lo lúdico, para generar confianza, que a lo que había aprendido en la carrera de psicología. Entonces, bueno, fusioné de alguna manera ambas carreras y empecé a armar este dispositivo, ¿no? Para animarse a hablar en público, que trabajase con un poquito de oratorio, un poquito de mindfulness, un poquito de psicodrama, un poco de lo que es el juego teatral, lo lúdico. Entonces empezaron a aparecer un montón de herramientas que podía utilizar y que podía trabajar con cada quien según las necesidades que venía presentando, ¿no? Y entonces empecé a trabajar con gente que tenía miedo a rendir exámenes orales, gente que se bloqueaba frente a la cámara, ¿no? Y todas las clases virtuales que habían empezado a hacer mediante este tipo de tecnologías. Gente que de repente estaba vendiendo un producto por Instagram y no se animaba a presentarse en Reels, que es uno de los medios principales de venta que hoy estamos utilizando. Así que bueno, acompañando a estas personas en esta fobia o en esta ansiedad, digamos, empecé a trabajar e incorporar cada vez más estas herramientas que me había dejado la facu y en eso estoy. Buenísimo. Gracias. Muy bien. Seguimos con Sirey. Hola, buena tarde. Soy Sirey. Estudié licenciatura en dirección teatral en la Universidad de Palermo y también actuación profesional. En la actualidad me encuentro en Barcelona terminando un máster en estudios teatrales en la UAB y en el Institut de Teatre. He trabajado como asistente de dirección y también como directora en obras independientes. Y nada, soy colombiana, perdón. Y en la actualidad me encuentro trabajando en una colectiva de mujeres, trabajando sobre todo la problemática social colombiana a través del arte. Más o menos eso es lo que estoy haciendo. Buenísimo. Gracias. Y Wendoly. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Wendoly Peña, tengo 24 años, soy peruana, soy actriz, licenciada en dirección teatral. A la par estoy por licenciarme de la carrera de comunicación social de la UBA, donde también estoy por empezar mi profesorado. El acercamiento con la pedagogía en un plano profesional lo tuve en la UB con el programa de asistentes académicos, en el que veo acá a varios asistentes que también han formado parte de ese programa. Y bueno, y fue a fines del 2017 que el rumbo de mi carrera, por así decirlo, cambió y dio un giro de 180 grados, porque si bien en la carrera de comunicación y en la de arte también tenemos un fuerte contenido social, hubieron varios conceptos que decantaron a partir de mi ingreso al Centro Juvenil de Diagnóstico. Uy, justo está pasando un avión. Disculpen, vivo cerca del aeropuerto y esto pasa a veces. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿Como para seguir o aún no? Probablemente, pero sí. Te escuchamos, te escuchamos. Ok, no, porque a veces se escucha muy. Bueno, ingresé al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, que es un centro para adolescentes, es donde se les inculca una medida socioeducativa, sería conocido como cárcel de menores, donde a los adolescentes se les da, aparte de que terminen el colegio, se les da una serie de talleres para que sean insertados en la sociedad y evitar la reincidencia, ¿no?
Desde ese... ¿Se me escucha bien? Sí. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Ok. Y fue desde ahí que empecé con lo que ahora estoy muy metida. Tuve mi primer acercamiento con el teatro penitenciario, cambié mi tema de tesis de la licenciatura en dirección, hice un programa integral de teatro en este centro y ver cómo pueden ser reinsertados a partir de la actividad teatral y que los chicos puedan tener un campo laboral, ¿no? Bueno, básicamente estoy en eso. Ahora, por el tema de pandemia, no se permiten los ingresos al centro y lo que hacemos es hacerles un seguimiento vía teléfono y les damos material escrito para que ellos puedan seguir haciendo su actividad teatral, aunque nosotros no entremos al centro a impartir los talleres. Eso, teatral. Ah, bueno, también hacen la elaboración de fotos, más un proyecto personal para estar aparte de mi yo artística y actriz, por así decirlo. Y bueno, eso sería. Buenísimo. Bueno, gracias. Bien, bueno, mi nombre es Ariel Barón, me presento yo un poco también, y ahora vamos a empezar a abrir más el diálogo después de las presentaciones. Yo estudié dirección teatral en la universidad, mi primer acercamiento a lo teatral es desde la actuación, desde la formación actoral y desde un poco la actuación como disciplina, actuando en obras. A partir de ahí después empiezo la carrera de dirección, y bueno, después eso también, al terminar la carrera de dirección, después empiezo y hago la carrera de dramaturgia en la EMAD, en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, y trabajo principalmente en todo lo que es el ámbito teatral, digo, desde los diferentes roles, lo que a veces es un poco enloquecedor, pero al mismo tiempo lo disfruto bastante. Además, también, como decía Juan, en mi caso también trabajo bastante como docente en distintos ámbitos, ya sea o en instituciones o de manera independiente, dando talleres. En la universidad como docente, y también trabajé bastante tiempo dando talleres de teatro en hospitales, que obviamente esto tuvo un parate brutal, obviamente con la pandemia, como tantas otras cosas. Bueno, eso es un poco... Ahora la idea es generar algún diálogo e ir profundizando en algunas cuestiones. Me interesaba saber, o escucharlos y escucharlas, porque fueron mencionando un poco al pasar respecto a algunas cuestiones de la carrera, como me gustaría abrir el diálogo y como que puedan como contar qué sienten que les aportó la experiencia de estudiar la carrera, a lo largo de esa experiencia, ya sea desde los conocimientos técnicos o teóricos hasta la experiencia en sí misma. Quien quiera, acá rompemos los esquemas. Bueno, voy a romper el hielo. Bueno, mira, en mi caso particular, yo creo que un valor agregado, digamos, de darse la oportunidad de acceder al conocimiento, en este caso en la facultad, uno de los valores agregados que, si por ahí hoy por hoy con el tema del contexto y la pandemia se dificulta más, es el valor de tener compañeros y gente interesada en el mismo sector, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en diseño de imagen y sonido, el compartir con gente encontrarse con un grupo de gente que está interesada por lo mismo o por áreas parecidas, ¿no? Entonces, si bien rescato, o sea, de la parte de la facultad, ser un orientador y acercarte al conocimiento, por dónde ir, por dónde indagar, aprender, creo que algo que rescato bastante es el lugar de facultad, digamos, como encuentro para vincularse con gente que le interesa áreas parecidas a las de uno, y creo que es algo que como estudiante se puede aprovechar bastante. En mi caso, como les comenté, mi primera oportunidad laboral fue gracias a ese encuentro con compañeros que por ahí ya se encontraban ejerciendo o que tuvieron la oportunidad de trabajar, y en ese diálogo encontrar, digamos,
gente afín con gustos, ya sea de lo técnico o musicales, lo que sea, pero lo encuentro como un buen espacio de encuentro entre gente interesada por áreas parecidas. Claro. Sumando a lo que dijo recién Juan, me parece también interesante una cosa que remarco mucho siempre que hablo de mi cursada en la UP. No solo la facultad como espacio de reunión, sino también de dador de equipo técnico o digamos, hay mucha facilidad de acceso tanto para trabajo práctico como para trabajos relacionados con la situación, para acceder a equipo de iluminación, de sonido, utilizar las instalaciones para hacer, siempre hablando de audiovisuales, ¿no es cierto? En el caso tanto de Juan como de mí, nos compete un poco más eso. Pero siempre es algo que remarco muchísimo, la facilidad de acceso y la disponibilidad, la calidad o el cuidado que tienen esos equipos también. Que de hecho he conocido a un compañero no de carrera, pero sí del área, que si no estoy mal, grabó gran parte de un largometraje usando equipos de la facultad. No la cámara, pero sí todos los equipos que le hubiesen costado dinero real. O sea, como parte de la carrera, como un proyecto paralelo, pudo utilizar equipos que la facultad le facilitaba. Y eso es algo que yo siempre lo marco como digno de apreciación, ¿no es cierto? Que algunos no nos damos cuenta o no lo aprovechamos en el momento, pero tiene una muy buena disponibilidad de equipamiento. Sí, qué bueno eso. También pensaba como, con esto que decías, Gonzalo, como pensar mucho cómo lograr, que a veces como hay materias tan proyectuales, prácticas, es algo que yo al menos desde el lugar como docente después me encontré como un poco sugiriendo eso, como hacer cosas que trasciendan un poco lo que es la cursada. A veces uno cuando está estudiando, no digo siempre, pero digo, a veces se percibe mucho como la idea de la carrera como algo que ir, bueno, la idea de la carrera, como que hay que ir pasando las postas, como si fuese. Y cuando aparece algo del proyecto, como buscar algo que me inquieta realmente, decir, bueno, es un proyecto que tengo que presentar como proyecto para aprobar, pero al mismo tiempo hay algo que me involucra y que puede tener trascendencia, más allá que después al terminar el cuatrimestre uno decida seguirlo o abandonarlo. Pero bueno, con esto que decías de este compañero, me hacía pensar un poco en eso. Sí, tomo lo que decían ambos y es una de las patas que iba a comentar, ¿no? Uno, me parece que la pluralidad de voces y de miradas que ha brindado la carrera de dirección, al menos, en relación a los profesores, que no solamente eran disciplinarias, sino también del mundo, ¿no? Como macrovisiones. El conocer a personas con macrovisiones totalmente distintas. Que amplía, que abre la cabeza, ¿no? Me parece que eso está buenísimo. Y después, por otra parte, esto que comentaban ustedes, la posibilidad de experimentar, que implica salir un poquito del rol en el discurso académico, ¿no? de alumno, el rol de estudiante, porque la experimentación implica también aportar de lo de uno, arriesgarse, jugar. Y la universidad en todo momento nos ha brindado el material, el espacio y el lugar de confianza para hacerlo. Que eso me parece también fundamental porque de hecho es una de las cosas que tomé para el dispositivo, ¿no? Que sea un espacio de confianza en el cual la experimentación, el error pueda ser parte y no ser juzgado, sino aprender con eso. Me parece que esas tres áreas son las que más al menos yo, aprovechado. Genial. Bueno, sí, yo coincido con acá los tres compañeros que acaban de hablar. Para mí, fundamentalmente, hay un tema de la gran red social que se puede formar a través de la universidad, ¿no? No solo los docentes con los alumnos, entre otros alumnos, se forman equipos de trabajo, hay gente que está trabajando con gente que conoció en la universidad, o logras tener un vínculo mucho más cercano con los docentes y luego terminas trabajando con ellos. La universidad para mí es el escenario, si lo vemos teatralmente, es el escenario donde suceden todas esta vorágine de cosas, de vínculos y mucha práctica que está bueno.
lo que mencionaba Gonzalo del equipo técnico, por ejemplo, nosotros teníamos la facilidad de los préstamos de los equipos y también de tener asesoría de los chicos, por ejemplo, de Palermo TV, que es algo que yo tengo conocidos que han estudiado en otras universidades, ya sean privadas o públicas, y no tienen una asesoría tan inmediata y tan este equipo humano, que como una gran masa humana de gente que nos ayudábamos entre todos. La universidad es la que permite y pone ese escenario para que eso suceda, pero también es parte de nosotros, de los alumnos, las alumnas, que logremos que esos vínculos se den. Entonces, en ese sentido, la carrera que, bueno, cada carrera que cada uno de nosotros ha estudiado, también la llevamos nosotros mismos a partir de esto que nos da la universidad. Claro. Sí, igual a mí me gustaría hablar sobre la calidad de docencia que cuenta la universidad, o sea, a nivel de estudios teatrales, en dirección teatral o en actor profesional, contamos con una versatilidad, o sea, nos dan un poco de todo y esto ayuda a la formación artística y para que uno también decida a qué lado, a qué foco querés trabajar más adelante. Es muy interesante porque no es como una técnica determinada, sino varias, y la calidad de docencia, o sea, realmente llegas a aprender y a entender a lo que se quiere llegar en el teatro. Buenísimo. Pensaba antes, Belén, nombraste algo como vinculado decías algo, la posibilidad de equivocarse, no sé bien cómo decías con el error, como pensaba también, si cada uno y cada una quiere compartir como algún momento que recuerden como, no sé, yo no sé llamarle error, como hay una zona errática que muchas veces es beneficiosa para lo creativo o para potenciarse en los caminos propios, pero si recuerdan algún momento como que tal vez en ese momento haya sido percibido como un error y que las haya potenciado después en un cambio. Bueno, o sea, yo creo, o por lo menos me parece que hay que tomar una posición de que el fracaso en cierta forma a veces está garantizado. Los errores no tienen una connotación necesariamente negativa, porque al final a partir de eso se aprende muchísimo. Y la facultad en cierto aspecto es un espacio de experimentación y por tanto también es un espacio de fallo, de fallar en expectativas irracionales de uno, en creer que porque si no aprendes, si no atravesas esos espacios justamente, nunca en la vida real o afuera, en la vida profesional formal, te vas a terminar encontrando con una pared mucho más dura, mucho más dolorosa, porque no estás en un espacio de experimentación justamente. Entonces es importante el momento de experimentar esos fallos, no como algo, o sea, es decirlo literalmente, el error es un error, pero está bien que ocurra. Puntualmente, algo que recuerdo mucho quizás es tomar un poco a la ligera lo que es las cuestiones no organizativas, pero más como las cuestiones humanas en relación a por ejemplo, a pensar que están todos parte de un proyecto, ¿no? Porque cuando un proyecto audiovisual requiere de un cierto número de personas, pensar que todos están como en la misma hoja y asumir, por ejemplo, que cada uno va a acatar los compromisos. En un trabajo práctico se ve muchísimo, cuando después se llena de memes, ¿no es cierto?, internet hablando sobre el que tenía que hacer la parte del trabajo. Ahora eso en audiovisual es mucho peor, porque no es hacer una cartulina, es hacer el montaje, es hacer la edición de sonido, es presentarse y llegar a tiempo al rodaje, que puede no ocurrir. Y eso es una reacción en cadena que puede generar más errores. Entonces hay una necesidad de blanquear muy bien los compromisos, incluso de llegar a firmar cosas. A veces como que uno desde el rol del estudiante no asume que no hace falta firmar cosas, como estamos todos en la misma. Y por ahí hay que firmar cosas, por las dudas, porque después también mismo de la juventud o desde el lado humano, porque los humanos siempre son volátiles, hace falta dejar las cosas en claro, porque de golpe alguien puede opinar diferente y si es un compromiso de palabra, a veces puede llegar a dificultades. Pero bueno, eso es una cuestión que se aprende y mejor aprenderlo en la facultad justamente que aprenderlo, no sé, estando en un
trabajo contractual donde tenés que responderle a un cliente y esto se genera en una bola de problemas que no podés resolver. Sí, más cuando la experiencia también es tan práctica, o como decían antes y destacaban, como el encuentro con otras personas con las mismas inquietudes, como decías un poco Juan, y me parece también que como destacaban Sirey, que decías algo de las diferentes miradas desde lo docente, como hay algo que es, no sé, como un espacio de absorción, como de absorber muchas cosas muy diversas constantemente. No sé si alguien más quiere compartir algo de esto. Bueno, en mi caso, considero que algo que me pudo haber jugado en contra, ni bien arranqué mi vida profesional, es de que cuando uno da el primer paso y empieza a trabajar bueno, comienza su vida laboral, creo que algo que le juega a uno en contra en principio, bueno, hablo por mí, por allá a los demás no, pero en mi caso me pasó la inseguridad en el sentido de que, por ejemplo, este es un medio, sobre todo cuando comienzas a trabajar en medios de comunicación como televisión o diferentes canales de distribución, que siempre estás trabajando contra reloj. Y uno recién está poniendo en práctica sus conocimientos, ya sea de editor, de animador, de lo que sea, y generalmente siempre viene la pregunta, ¿cuánto vas a tardar en entregar? ¿Lo podés hacer? Y creo que con el tiempo me di cuenta que por ahí la inseguridad juega en contra, de que uno a veces, por inseguro, o no agarra algún laburo, o seguramente, digamos, en esa inseguridad por ahí de otros plazos de tiempo, y creo que en ese caso, con el tiempo lo fui aprendiendo y me di cuenta que estando uno tranquilo y convencido de que tiene todo bajo control y esforzándose para eso, transmite seguridad. Y el transmitir seguridad laboralmente es clave. Y bueno, aprendiendo al inicio, creo que el no dominar esa seguridad propia puede jugarte en contra. Pero fue algo que fui aprendiendo con los años. Esa sería mi acotación. Y en esa inseguridad vengo yo. Hola Juan, de paso tiro tarjeta. Ahí va, ahí va. Sí. En esto que vos estabas diciendo también de la inseguridad y de cómo nos posicionamos frente a lo laboral, yo creo que uno de los errores principales con los que yo me encontré fue con el tema de no inscribir o que me costaba inscribir mi actividad, mi servicio dentro del sistema económico, ¿no? Tanto desde el arte como desde la psicología, cuando rozamos lo social, caemos a veces en este lugar. Nosotros operamos por fuera del sistema, pero no quiere decir que nuestro servicio no esté adentro del sistema. Entonces viene otra persona con más herramientas de marketing y ocupa ese lugar y llega a más gente. Entonces, ¿cómo nosotros también tenemos que embebernos un poco de eso, del marketing, saber vendernos como para poder llegar a las demás personas? En cualquiera de estas dos áreas, bueno, y si se fusionan ni te cuento, pero ni les cuento. Pero el poder inscribir mi posición como ofreciendo un servicio que te va a servir y que entonces me pongo un precio y que entonces considero que tengo que hacerme publicidad o tengo que llegar a la gente de otra forma, fue una de las cosas que más me costó y que he tenido, obvio, caídas ahí y tener que informarme con otras cosas, formarme en otras áreas como para poder operar ahí. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo último que comentó, cómo nos cuesta, y creo que por ahí en el plano artístico cuesta un poco más, cómo nos cuesta hacer valer nuestro trabajo, ¿no? Un precio y que se basa en, bueno, no, recién por ahí todavía soy estudiante, no, bueno, recién me egresé, y así poco a poco vamos minimizando el trabajo que hacemos. A mí lo que me pasa también, y fue un error que por ahí tuve al inicio de la carrera, fue que cuando yo entré a la universidad, por ahí entraba muy
como muy metódica, muy grano de qué me van a enseñar los docentes y todo eso. Y en realidad lo que yo más aprendí en la universidad, aparte del contenido teórico obvio, lo aprendí de la forma de trabajar, estando atenta no solo cómo imparte su clase, sino que muchos de los docentes nos llevaban a ver sus trabajos o a su campo laboral, y la forma en cómo manejan sus equipos, relacionarnos con otros, que nuestro trabajo es un trabajo muy vivo, muy, o sea, no en muchas ocasiones. Y bueno, está vinculado también con lo que decía Gonzalo, esto de firmar papeles. Yo creo que también es un tema de ver que tus vínculos interpersonales y las relaciones que sean, siempre sean con un compromiso y con una empatía con la otra persona, ¿no? Entonces es algo que vas aprendiendo a lo largo de la carrera, y es algo que vas a enfrentar siempre laboralmente. Es de trabajar en equipo, aprender del otro, aprender del par, aprender del docente, y ya me importa. Buenísimo. No sé si Iracy quería sumar algo, si no, seguimos como... Bien. Me gustaría, como fueron, en las presentaciones fueron mencionando un poco en qué andaban o en qué estaban haciendo este último tiempo, me gustaría como poder profundizar un poco. Pensaba tal vez como pregunta para generar el disparador más hacia eso, digo, ya sea, por ejemplo, digo, Juan, desde profundizar con el trabajo que estás haciendo en redes sociales ahora que decías con Greenpeace, o digo, bueno, digo, Sirey, que nombrabas también lo del colectivo artístico, que como quisiera que puedan profundizar, o el Game Jam, o Gwen con el trabajo en el servicio penitenciario, o bueno, Belu con este emprendimiento para ayudar, como Animate a Hablar, creo que le llamaste, ¿no? Como, me gustaría que puedan profundizar un poco en qué están tal vez generando el disparador de cómo fue este tiempo tan atípico de trabajo para ustedes. Me refiero obviamente a la situación de la pandemia, a la situación sanitaria. Como, entiendo que es algo que es el presente de cada uno y cada una, lo que fueron contando. Me gustaría, a partir de esa pregunta, como que puedan contar y profundizar un poquito en esto que compartieron al principio. Bueno, arranco yo de nuevo. Bueno, mira, hablando puntualmente de mi área, yo actualmente, si bien estamos hablando en el 2019, tenía un rol de realizador, que salía con mi cámara, me hice un curso de dron en su momento, salía a hacer tomas aéreas con el dron, tenía por ahí un trabajo más de campo, ¿no? Y con todo el tema de cuando arranca este contexto de pandemia, de alguna forma u otra tuve que acomodarme por un tema sanitario también, de cuidado a mi familia, digamos, acá de hogar. Comencé a trabajar desde postproducción. Me aboqué 100% a la postproducción, a edición, animación y el seguimiento de proyectos, pero algo que se pueda resolver desde casa, ¿no? Entonces, bueno, llevándolo por un lado, considero que una desventaja, o depende de quién lo vea, por ahí para, a lo que voy es de que, bueno, voy a encaminar y no, creo que uno trabajando desde casa, lamentablemente está full time online, digamos, de que lamentablemente como que se pierde un poco como esa noción de en qué día estás. Por ahí se pierde, se comienza a dejar de lado de que si es sábado, que si es domingo, puede que días de semana sean muy tranquilos, o como puede que sea un sábado o un domingo, sea muy ajetreado. Entonces, en contra creo que un poco, no sé si luego me comentarán si les llegó a pasar, de que en este contexto de la virtualidad, esos plazos y esos tiempos de por ahí de descanso, antes por ahí estaban más organizados, y ahora es medio online 24 horas, ¿no? Como se pierde un poco como esa parte. Por otro lado, en lo que a mí respecta, considero que el hecho de ahorrarme tiempo de transporte, de hecho en esa decisión de comenzar a trabajar en casa, nos mudamos con mi novia a Tigre.
Yo vivía en Capital, si bien trabajo en Parque Patricios, que es al otro extremo de la ciudad, y yo, digamos, tengo un buen viaje, con el tema de trabajar en la virtualidad, creo que por ahí fue un común denominador de lo que uno escucha en comentarios, de que la gente trata de salir un poco de la ciudad, ¿no? De eso que estábamos acostumbrados, de la vorágine. Entonces buscamos, para mí me dio la oportunidad con mi pareja de decir, bueno, tengo la oportunidad de trabajar desde casa y tratemos de buscar un lugar con más tranquilidad, un cambio de aire. Y si les soy sincero, ha sido totalmente positiva, esa decisión fue totalmente positiva. Es tipo, si bien estoy lejos, no tanto gracias a que hoy por hoy, digamos en mi caso puntual, se pueden resolver la mayoría de procesos a distancia. Entonces, imagínense de salir, bueno, a lo que voy es de que salgo acá y tengo el río al lado. Entonces ya eso cambia totalmente mi contexto laboral, etcétera. Entonces, por un lado, me sacó el tema de la organización, de por ahí de los tiempos de descanso, etcétera, pero me aportó, por un lado, creo que si yo me pongo a pensar, hace 3 años, 2 años, para mí unas vacaciones capaz era estar en casa compartiendo con los perros, con mi pareja, y hoy por hoy es como más habitual, ¿no? Porque estoy acá todo el tiempo y si bien estoy trabajando, como que me doy cuenta de que como que el descanso comenzó a tomar otro dinamismo, ¿no? Como a convivir con lo laboral. Entonces, por un lado eso. Y por otro lado, como para cerrar, considero que en mi caso potenció la oportunidad de poder trabajar en paralelo varias cosas. ¿Por qué? Porque me ahorro el tema del transporte y los viajes. Entonces, puedo cumplir con mi horario laboral, con el gobierno, puedo cumplir con las entregas de Greenpeace, los pedidos que me hacen, y por otro lado, puedo dictar clases los jueves y los viernes a la noche. Pero todo esto es porque me estoy ahorrando el traslado de un lugar a otro. Es más, probablemente comience a volver la presencialidad, ahora a partir de agosto, septiembre, de a poco, y creo que eso me va a sacar, digamos, ese espacio de poderme echar con todo. Voy a tener que tomar la decisión de decir, bueno, voy por este lado, y bueno, en ventaja eso, me da la posibilidad de agarrar varias cosas. Desventaja, el tiempo por ahí ya no lo puedo controlar tanto, de decir, bueno, el fin de semana voy a tal lugar o hago esto otro por el contexto y bueno, porque la dinámica de laboral es diferente. Y perdón, y en tu trabajo más especialmente como realizador audiovisual, ¿en qué no, si notás, hay algún cambio? Digo, decías esto de la postproducción, ¿notás algún cambio muy, no sé, muy radical en tu trabajo concretamente como realizador? Y como realizador radical totalmente, porque fue dejar de salir, digamos, a las canchas, como decimos en la jerga, de salir a grabar, por ejemplo, un rol que tenía en Ciudad era justamente, por ejemplo, campañas de salud. Sí, hoy por hoy las campañas de salud representa estar en contacto con ir a unidades febriles, a centros de testeo, es estar en contacto de alguna forma u otra, expuesto, ¿no? a todo este tema. Y yo tomé la decisión en su momento de no hacerlo, pero por un tema de cuidado propio y cuidado de mi pareja. Y bueno, fue una decisión personal. Entonces, de alguna forma u otra, como que fue organizar mi vida en dejar por temporalmente de un lado este tema de la realización, de salir a grabar a las canchas y tratar de encontrar digamos, mi ingreso económico más desde casa, ¿no? A distancia. Pero fue una decisión personal. En ese sentido, creo que fue más mi decisión. Y mucho no podría hablar del tema porque creo que, a ver, en la realización varía si trabajas para televisión, si trabajas para cine, que la pasaron bastante mal el sector del cine durante este tiempo, o si trabajas para un ente público que al final y al cabo tiene que comunicar constantemente, ¿no?
Así que fue por una decisión personal y si la respuesta sería más por el lado de un cuidado de salud propio, ¿no? Y de mis cercanos. Esa es la respuesta. Gracias, Juan. Buenísimo. Muchas gracias. Bien. ¿Quién quisiera seguir? Sirey, sí, contanos un poco. Here we draw the line, perdón. Sí, si Here inglés We Draw the Line. Sí, Ok. es una colectiva artística de mujeres que estamos en diferentes partes del mundo. Lo bueno, o sea, nosotros le sacamos provecho a esto de lo de estar confinadas y trabajamos en diferentes partes del mundo, todas las que hacemos miembro de esta colectiva. Y esta colectiva lo que busca es visibilizar las violaciones de los derechos humanos que suceden en Colombia a partir del acuerdo de paz que se firmó en Colombia. No sé si tienen idea algo del contexto histórico, pero bueno, Colombia firmó un acuerdo de paz y a partir de eso se ha visto que han matado a 1.200 líderes y lideresas sociales y nadie dice ni hace nada. Entonces nosotras con esta incapacidad, esta impotencia, decimos, bueno, ¿qué hacer? Nos unimos, creamos la colectiva y a través del arte visibilizamos toda la vulneración y la violación de los derechos humanos que hay en Colombia. Tenemos nuestro primer proyecto que se llama Bulletproof Memories, que a través de retratos de los líderes y las lideresas sociales visibilizamos y resignificamos a este líder y lo humanizamos y lo representamos a nivel ahora Europa. Empezamos a hacer una gira a través de galerías, tenemos nuestra galería virtual, también nos estamos constituyendo como ONG y bueno, estamos ahora realizando nuevos proyectos más performáticos y vincular más el arte, más el teatro, más el audiovisual y lo sonoro, pero siempre en un contexto social colombiano y también teniendo en cuenta que somos una colectiva feminista y bueno, también se pueden vincular hombres y mujeres, hombres que se sientan representados también con esta educación feminista, ¿no? Nada, eso prácticamente. ¿Dónde están cada una? ¿Cómo? Bueno, tenemos gente en Holanda, tenemos gente en Bélgica, en Alemania, en Barcelona, tenemos en Colombia, tenemos en Argentina. Los artistas que nos colaboran son artistas de todo el mundo, tenemos de Canadá, tenemos de Australia y ellos nos ceden los derechos de su retrato. Nosotros hacemos toda la explotación y nada, es muy interesante ver la catarsis que le sucede al artista cuando realiza el retrato, porque nosotros hacemos una investigación, ¿sí? Pero el artista tiene que hacer después una investigación más a fondo para resignificar el trabajo social que hacía el líder y que fue asesinado y que el Estado no se hace presente ni visibiliza estos asesinatos sistemáticos, ¿no? Eso un poco. ¿Y ustedes, el colectivo artístico está integrado por cuántas son ustedes? Ahora somos 12 chicas y 2 chicos, que los hombres que integran siempre se tienen en cuenta que damos alguna pequeña deformación feminista porque confiamos primeramente que somos una colectiva horizontal y la gente que quiere ingresar también tiene que estar bajo nuestros principios y queremos que sea un espacio cero violento de ninguna manera. O sea, si estamos trabajando alguna temática sobre violencia, lo que menos queremos es que haya violencia, ni violencia de género. Claro. ¿Y cómo, antes contabas como a raíz de todo esto, pero cómo surge como el primer encuentro para el germen del proyecto? Claro, bueno, yo siempre he trabajado sobre todo temáticas sociales. Yo trabajo el teatro desde la técnica brechtiana y todos mis estudios son basados bajo el teatro de la dialéctica, ¿no es cierto? Entonces me convoca una colombiana que vive ahora en La Haya y me dice, mira, quiero empezar a formar algo para visibilizar lo que está sucediendo en Colombia. Me dijo, ¿qué tal a través de retratos? Y le digo, dale, sí,
Nos reunimos, empezamos a unir fuerzas, empiezan a crecer ideas, empezamos a mover la red de contactos, vemos que podemos hacer una red de contactos amplia y que a través del arte se puede comunicar un montón y más visibilizar todos estos actos violentos. Empezamos siendo 2, ahora ya somos 12 más los 2 chicos que están en formación y cada vez se suman más chicas. Bueno, les puedo mostrar algunas de las postales que tenemos. A ver. Hicimos postales porque ahora nos estamos formando como ONG y bueno, para la formación de la ONG dijimos, bueno, estaría lindo hacer algo para que la gente visibilice el proyecto. Entonces acá están las postales. Los retratos son hechos con diferentes técnicas, tenemos desde ilustración digital hasta lienzo, trabajo en óleo, y también tenemos collage, tenemos de todo. Las piezas originales por el tema de COVID todavía no las tenemos en nuestras manos porque, bueno, enviar una pieza y un cuadro necesita unos permisos especiales y por COVID es mucho, los valores aumentaron y bueno, como no son compras sino son permisos, hay un tema burocrático muy fuerte, entonces nada, las exposiciones las hacemos con retratos más grandes, en impresión, en papel pluma, no sé si lo conocen, el foam board, ¿cómo se dice allá? No sé. Esto, pero en tamaño gigante y además también las exposiciones están pensadas para abrir un espacio de debate sobre la violencia. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gonzalo, ¿cómo fue pensaba también ahora generando una relación entre los que van contando, pero ¿cómo fue la recepción un poco con el Game Jam que contabas antes? Sí, me está sonando una alarma acá, no sé si querés saltar con otro y después te respondo. ¿Puede ser? Perdón, fue muy oportuno. No, pero empezó ahora, no te la puedo creer. Dale, bueno. Wendoli, ¿querés contarnos un poco también cómo fue en este tiempo tu trabajo con la rehabilitación y la reinserción? Sí, bueno, nosotros pasamos de un trabajo que era totalmente, bueno, ahí, del aquí y el ahora, estar ahí con los chicos en grupos, si bien no eran grupos muy, muy grandes, porque el trabajo que se hacía era un trabajo de que primero ellos puedan abordar sobre las cosas y vivencias que ellos han pasado para una vez que hayan podido atravesar todo eso, luego puedan enfrentar un trabajo en equipo y dividirlo en roles, etc. Al no tener la presencialidad y al ser un centro, el tema con los centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación es que tiene muros, no son solo para que las personas, para que los chicos que estén ahí no salgan, sino para que las personas que estén afuera no puedan entrar, no puedan ver. Y de hecho yo al momento de ingresar cada vez al centro tengo que firmar una serie de papeles para temas de confidencialidad, hay cosas de las que puedo hablar y cosas de las que no. Y es por eso que la pandemia lo complicó, es verdad, fue muy complicado llegar a restablecer un vínculo con los chicos, porque los chicos no tenían acceso más que a llamadas telefónicas. Hoy por hoy sí cuentan con celulares, algunos de ellos, a los que se les envía hoy por hoy el material en PDF o obras para que ellos lo vayan leyendo en la semana y dar un momento en el que por videollamada o por llamadas telefónicas se pueda llegar a trabajar. Obviamente los grupos ahora son mucho más reducidos, hasta incluso es mucho más personalizado. Los primeros encuentros se daban por llamadas telefónicas, los chicos tienen, y esto es como una morada que, el teléfono de mi casa, los chicos tienen un acceso a llamadas a teléfonos fijos, que es mucho más barato que si llaman a celulares. Entonces los chicos llaman directamente a mi casa, y mi casa durante los 2 primeros meses de taller se convirtió en un call center, donde todo el tiempo los chicos llamaban para recibir yo trataba de ponerles unos horarios y que puedan, aparte de contarme lo que les pasó en la semana, porque si de por sí el encierro es complicado, y tenían una necesidad, porque fueron ellos los que me plantearon el tema de hacer un taller de teatro. Yo el primer ingreso que hice allá por el 2017,
era porque íbamos a dar un taller de derechos humanos, yo iba a ser como colaboradora del taller y la facilitadora que lo daba era una abogada, politóloga, o sea, era nada que ver al rubro, y fueron los chicos mismos los que me dijeron, madre, ellos te dicen de cariño y por respeto, madre y padre, me dicen, madre, pero si hay un aula de teatro y usted ya está por graduarse de directora, ¿por qué no hacen un taller? Entonces ahí fue que empecé o sea, fueron ellos mismos los que tuvieron esta necesidad de arte, ¿no? O sea, las cosas se dieron así, se cruzaron los caminos. Y entonces yo todo el tiempo lo pensaba de, bueno, si ellos ya antes de la pandemia, cuando era un encierro, que bueno, que ellos podían recibir visitas, podían recibir cosas de afuera y etcétera, tenían esta necesidad imperiosa de hacer arte, de expresar, de hacer, recién Cirey mostraba hablaba del tema de la catarsis, que para ellos, o sea, en este contexto, ya era de por sí una necesidad muy fuerte y que encima del contexto de cuarentena, de que no es que solo ellos están encerrados, porque para ellos eso era una realidad cotidiana, la gente de afuera no podía venir a dejarle cosas, no les podían dejar comida, no les podían hacer absolutamente nada, por ende estaban mucho más encerrados en sus patios o en sus pabellones, por así decirlo. Entonces tenían una necesidad mucho más fuerte de, me decía, madre, ¿qué va a pasar con el taller? Madre, yo estuve haciendo, no sé, algunos trabajaban en sus vestuarios o en sus cosas, me decía, madre, va a venir en verano, ya no va a venir, ¿qué va a pasar? Porque yo los talleres los daba en verano y anualmente les seguían mandando material, pero el programa era más de verano. Yo tenía planeado, bueno, ahora contexto pandémico, todo, supongo que a todos los que están acá presentes cambiaron el rumbo de muchas cosas, pero mi plan a largo y mediano plazo es volver a Perú, yo ahora estoy en Perú, a hacer este programa integral ya más anual y darles a los chicos esta salida laboral, algo que se pueda autofinanciar, y que los chicos tengan un sustento, principalmente porque a lo que enfrentan los chicos no es solo que, bueno, quieren hacer arte, sino que enfrentan el tema de que la sociedad los vuelva a recibir y que no reincidan, que es lo importante. La principal crisis que tienen los chicos son dos, cuando entran al contexto de encierro, que es, bueno, la crisis de no poder salir, querer irse, sentirse encerrado, y la segunda, que es la más fuerte, es cuando los chicos están por salir del centro, que no saben qué va a pasar con su vida, porque ellos están 4, 5, 3 años encerrados ahí, donde existían, vivían, o sea, a lo sumo tenían vínculos interpersonales, pero no hacían más que o estudiar o hacer unos cuantos talleres. Y cuando salen está el miedo de qué va a pasar. Yo creo que ellos incluso tenían mucho trabajado, a nosotros nos ha enseñado un poco esto de estar encerrados, cómo nos puso a muchos de nosotros, y estos chicos es un contexto que viven toda la vida y están teniendo una medida socioeducativa. Entonces, bueno, es como, bueno, disparadores de muchas cosas. Me sirvió mucho esta etapa de pandemia para por ahí lograr encontrar en qué aspecto o qué vínculo trabajar más con los chicos, porque al ser cosas más personalizadas, como más una llamada por ahí, en un ambiente de taller, los chicos hay cosas que no sueltan por miedo a que el compañero lo moleste, o que luego cuando yo me vaya estén ahí, no sé, molestándose entre ellos, entonces no había ese espacio de confianza. Sí había, pero no tan profundo como ahora, entonces siento que por ahí los artistas que están saliendo de ellos, o sea, los artistas en los que se están convirtiendo, bueno, ya son artistas, yo les digo todo el tiempo que ya son artistas, van como limando detalles y puliendo ciertas cosas, que es muy gratificante ver el proceso de cada uno de los alumnos. Y siento que si no se hubiese dado el contexto pandémico, por ahí yo no me hubiese enterado tanto de cuál es el proceso de cada uno. Eso es el... ¿Vos ahora estás en Perú? ¿Estás en Lima? ¿O dónde? Perdón. Sí, yo estoy en Lima. Yo estoy en Lima y de hecho eso me sirve como para ir de vez en cuando a dejarles material y dejarles cosas, porque ahora sí ya... ¿Cómo está siendo hoy? No permiten el ingreso todavía por el tema de que, bueno, los chicos no están vacunados, yo tampoco estoy vacunada, entonces hay todavía un montón de trabas para que la presencialidad se dé, ¿no? O sea, si las clases de las escuelas, lo primero que nos dicen es, bueno, pero en los colegios todavía no hay clases, menos van a tener clases ellos. O sea, tengo que enfrentar comentarios así. Y entonces lo que yo hago es llevarles materiales, les llevo a veces, bueno, cosas para que ellos puedan poder trabajar, obras.
algunos no pueden estar leyendo con el celular en PDF porque cargar el celular es muy complicado, a veces incluso cobran la carga del celular, entonces trato de llevarles material físico, entonces al estar yo acá y estar mis compañeras, porque poco a poco se fueron sumando más gente, que por ahí, bueno, es más que nada para el tema de ir a hacerles llegar cosas. Y incluso con los chicos que ya han sido externados, estamos en conversación con ellos, sí, de vez en cuando nos vemos, no sé, en un mall, en un lugar abierto, con terraza, lo que sea, y tratamos de discutir ciertas cosas de los chicos que saben quiénes son los chicos que están adentro, dicen, bueno, no, para él, yo creo que por ahí, no sé, vemos qué obras darles en la semana, o darles un plazo de 15, un mes para que lo lean y poder discutirlas, debatirlas, o a veces hacemos la videollamada estando reunidos con los ya externados. Y de hecho hoy por hoy estamos en un emprendimiento que, bueno, no tiene que ver con el lado artístico, porque hoy por hoy, recién hace poco han abierto los teatros. Estamos haciendo un emprendimiento de regalos personalizados, que es más que nada con los chicos externados. Entonces es como darles una salida laboral, ya que no les están pudiendo dar la salida laboral artística, darles una salida laboral por el momento que permita que estos chicos, bueno, tengan comida y techo, y principalmente que tengan la mente ocupada, que es lo importante. Sí, sin dudas. Bueno, gracias. Bueno, ahora... Gonzalo, vuelvo... Ya paró. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. ¿Qué me habías consultado? No me acuerdo. No, te había preguntado por cómo había sido la recepción respecto del Game Jam, que vos habías contado un poco la iniciativa, pero quería saber cómo fue en el intercambio. No, había sido bastante positiva. Es bastante positiva. Hoy en día todavía seguimos recibiendo como mensajes de gente gente que se suma a la comunidad ni hablar, pero gente que se entera de que la Game Jam ocurrió y se sienten motivados, se sienten que... Una cosa que notamos mucho con el otro chico, con el coordinador, el chico de Rosario, es que se sentía, y que mucha gente nos dice, que se sentía que hacía falta un espacio así, porque es una de esas cosas que todo el mundo habla dentro de la industria, quizás, o como que mucha gente menciona que hace falta un espacio para pensar los juegos de otra forma, pero nadie hace. ¿No? Todo el mundo dice hay que hacerlo y nadie lo hace. Entonces, a veces ocurre que tiene que ocurrir una crisis, como lo que ocurrió, para motivar la creación de esos espacios, ¿no es cierto? Y entonces la gente termina entrando como embudo. Nos han levantado sin que le hayamos mandado a muchos lugares. Después nosotros estuvimos mandando a prensa especializada, ¿no es cierto? Los que son Pressover, Malditos Nerds, IP News, bueno, diferentes espacios que suelen estar dedicados al juego. IP News no, IP News creo que es como un medio independiente diferente. Pero bastante de ellos que se dieron, digamos, espacio para hacer convocatoria, para buscar gente. Nos contactó Alejandro Iparraguirre de Fundab y también de la Secretaría de Coordinación de Videojuegos de la Nación, del Ministerio de Cultura, con el que nos dio su apoyo y ahora estamos bueno, gracias a eso formamos parte oficialmente de la red de comunidades, que es una red principalmente argentina, pero con enfoque latinoamericano, donde comunidades de desarrollo de diferentes lugares geográficos o temáticas se suman y realizan como actividades en conjunto. Tuvimos el apoyo de Franco Bartolacci, el rector de la Universidad de Rosario, ¿no es cierto? Del Centro Polo Tecnológico de Rosario también, o sea, varias instituciones, porque también lo que buscábamos es un cierto soporte institucional que fundamente, ¿no es cierto? Que esto no es solamente hacer juegos, porque hay una tendencia a minimizarlo, hay una tendencia a rechazarlo, a ignorarlo, como algo más, ¿no es cierto? Y desde la pandemia lo que me parece que favoreció, más allá de que, bueno, surgió como una respuesta también a la pandemia, justamente a esto de no poder, en el caso de Rosarino, salir a la calle a quejarse, de expresar el descontento por esta situación, también favoreció como una mirada más federal, ¿no es cierto? Tomando un poco lo que mencionó Sirey antes con respecto a, bueno, la pluralidad de las personas, de las 12 integrantes que están en todo el mundo. En nuestro caso, también ayuda a que más gente de regiones remotas o de lugares que normalmente uno no interactuaría, se puedan
centralizar, aunque sea de una forma virtual. Originalmente, cuando uno piensa en las Game Jams son hechas en espacios físicos. Son maratones de un fin de semana, de 48, 72 horas, en un solo lugar, en un par de sedes, en diferentes partes del mundo, o del país, depende del tamaño de la Game Jam, para creación colectiva de juegos, ¿no es cierto? Donde se tiene una franja de tiempo, una franja temática, lo repito porque a veces es una palabra que saco de la nada, pues estoy muy acostumbrado, pero por ahí puede haber gente que no sepa lo que es. Pero pensándolo como un hackathon muchas veces, ¿no? Es más fácil. ¿Cómo un qué, perdón? Como un hackathon, como una actividad de desarrollo colectivo en un marco de tiempo específico. No competitivo, también es importante eso, pero es dentro de ese colectivismo que la virtualidad facilita que personas de diferentes partes del país o del continente o del mundo puedan participar y colaborar en un mismo proyecto. Si no, lo que suele ocurrir es que vos te juntás en un lugar, por ejemplo, en enero suelen ser las que se llaman las Global Game Jams, que son las globales. Acá en Buenos Aires tenemos 4 sedes. Una es en Globant, ¿no es cierto? Las oficinas de Globant en Cabildo, cerca de... ¿cómo se llama esta cosa? Bueno, cerca de Puente Saavedra. Vos trabajás con la gente que está ahí físicamente, que somos, no sé, 30, 40 personas, pero son toda gente que vive acá en Capital, que dentro de todo vive en la misma zona, en esa zona Palermo Colegiales, Belgrano, usualmente. Y bueno, o sea, tampoco digo que no puede surgir una pluralidad de pensamientos, de hecho surge, igualmente uno tiene flexibilidad de lo que uno puede pensar, pero lo interesante de estas propuestas que surgen gracias a la pandemia, que igualmente ya existían antes otras situaciones, ¿no es cierto? Porque ya existe no quiero decir que la Game Jam virtual surge de esta propuesta, ya existe antes cosas como la Ludum Dare o la Game Maker Toolkit, que también son todas Game Jam virtuales, digitales, que no tienen una restricción geográfica. Pero a través de esta restricción que teníamos de no poder reunirnos, se invitó a que más gente pudiese participar incluso de la soledad de su casa. Por ahí tenés una sede cerca, por ejemplo. Claro, buenísimo, buenísimo. No, yo no estoy muy en el tema, entonces me intrigaba como en qué consiste, como cómo es, pero... Bueno, una explicación breve te hago para cosa. Usualmente lo que suele hacerse es nos ponemos todos en una sede, ponerle que son unas 40 personas, por decir así. Se reúnen 1 hora antes del inicio de la Game Jam, ¿no es cierto? El inicio de esas 48 horas. Espero que no se escuche la alarma. A la cumplida la hora de inicio, se suelta lo que es el tema, que a veces es una cosa abstracta, suele ser como, no sé, blanco y negro, o el tiempo, o latidos de corazón, cosas por el estilo, ¿no? Como cosas abstractas que pueden ser frases, pueden ser conceptos, palabras, perdido y encontrado, ¿no? Como cosas así amplias. Y el objetivo es armar grupos, ¿no es cierto? Y durante ese fin de semana desarrollar un videojuego. Usualmente un videojuego, la gente a veces puede hacer juegos de mesa, puede hacer otro tipo de cuestión lúdica, depende de la Game Jam en general. Y una vez terminado, nada, es un desafío más que nada, un desafío de desarrollo, no importa tanto el que puedas terminar. De hecho, una frase muy común dentro de estas actividades es: nunca vas a terminar tu juego. El juego no se termina. Entonces vos no tenés que pensar la actividad como que vas a terminar un juego que vas a vender cuando terminen las 48 horas. Porque podés lograr una cosa así. De hecho, hay cosas que salen que son increíbles, pero no es una buena forma de afrontar el desafío porque te pones límites a la experimentación, justamente, límites al poder torcer el concepto y divertirte a través de ese fin de semana de desarrollo. Es una actividad muy para quemados en algunas partes, porque es estar 48 horas, a veces sin dormir. Te dicen, tenés que dormir, la gente no duerme, la gente... Los desarrolladores no estamos viendo la cabeza usualmente. tenemos situaciones bastante tensas y obviamente en los últimos días la gente está toda rayada, toda súper sensible, se enoja de nada. El proyecto está prendido fuego, porque obvio, hacer juegos o programar, quien te ha tocado código alguna vez, vos sabés que de golpe cambiaste una cosita y se te rompió todo y decís, ¿cómo puede ser? Y es así. Es una actividad muy tensionante, no está bueno para ir a desestresarse, pero está bueno para hacer vínculos, para experimentar ideas nuevas, para
bueno, explorar un poco a sí mismo, porque también te pone en una posición que usualmente no estarías. Me ha tocado trabajar con gente que nunca hizo juegos, que eran programadores web, pero bueno, saben programar, entonces pueden aportar. Eh, lo que quiero decir también es que no es una actividad exclusiva, sino que a veces escritores, dibujantes, gente que nunca hizo juegos y que no tiene idea de cómo es el funcionamiento de hacer un juego, puede participar igualmente y aportar su visión, músicos también, ¿no es cierto? Su visión desde su posición de no desarrollador, y está perfecto, porque es enriquecedor incluso, porque muchas veces suelen surgir así estéticas innovadoras, cuestiones narrativas que ni fueron consideradas, porque muchas veces tendemos a, y con esto cierro porque me parece que me estoy extendiendo mucho, muchas veces tendemos a como monopolizar nuestro consumo alrededor de lo que creamos. Entonces, los que hacen juegos solo juegan juegos, los que hacen cine solo miran cine, los que hacen televisión solo miran series, los que hacen radio solo escuchan radio, cosas por el estilo. Bueno, quizá un poco limitado lo de radio, pero se entiende, como que no digo desprestigiar, pero muchas veces como que no se suele dar como o no se suele dar la atención necesaria al medio de al lado, que tiene una influencia recíproca entre los múltiples elementos. Entonces es importante también tener ese acceso a estos otros espacios para enriquecerse uno y enriquecer a los demás. Buenísimo. Muchas gracias. Muy interesante. Belén, ¿te animás a hablar, Belén? Bien, me encantó esto último. Yo soy defensora acérrima de la interdisciplina, ¿no? Y me encantó esto que decía Gonzalo, de que a veces nos limitamos, ¿no? Nos quedamos con una mirada disciplinar. Y creo que esta pandemia, sobre todo, nos vino a pegar un cachetazo con eso y a pensar que tenemos que actuar y pensar de forma colectiva, ¿no? Más desde la colaboración, desde la interdisciplina. De hecho, al comienzo había cualquier cantidad de filósofos que levantaban la bandera de si va a terminar el capitalismo, el individualismo, porque esto hay que pensarlo de forma social. Bueno, no ocurrió, no fue tan extremo, ¿no? No se terminó el capitalismo. De hecho, la solución de vacuna fue dentro del mismo lenguaje, pero sí se abrieron un montón de posibilidades para repensar la realidad social, ¿no? Y escuchamos un montón de cosas de manera interdisciplinaria, lo cual es curioso porque justo el bicho lo que vino a hacer es rompernos con el instinto gregario, ¿no? Nos dijeron, se esconden cada uno en su casa, distanciamiento social, no se pueden reunir, y algo recontrahumano como el instinto gregario, como esta necesidad de encontrarnos con otros, quedó totalmente limitado. En ese espacio, muchas de las sesiones que yo traía también quedaron limitadas, y es más, hasta mucha gente que no se adaptaba a lo virtual dejó sus terapias, así que imaginen el descontento social general, ¿no? Frente a todo esto. Más allá de que estábamos encerrados, imposible ver a otra persona, con miedo y sin terapia, sin posibilidades. Así que, bueno, ahí aprovechando algo de eso, yo me uní con varias personas de otras disciplinas como para brindar espacios abiertos al público por Zoom que pudiesen trabajar cada día un tema distinto, de acuerdo también a lo que traía la gente, lo que necesitaba la gente, y venían psicólogos, coaches, kinesiólogos, médicos, y vería cada uno aportar su granito de arena, ¿no? También actores vinieron y trajeron un poco de lo lúdico, que sí hace falta. Te escuchaba en un momento cuando decías, Gonzalo, esto de que a veces queda minimizado lo lúdico, y decía, oh Dios, ¿no? Qué mal una sociedad que minimiza lo lúdico, que lo deja de lado, sí. Y bueno, y nos abrió, digamos, la cabeza a pensar eso, a pensar que nadie se salva solo, ¿no? Que si bien había un distanciamiento social, había que respetar un montón de protocolos, nadie se salva solo. No nos íbamos a salvar solos con nuestros millones de papeles higiénicos incautados en la casa y kilos de carne en el freezer, ¿no? Que hacía falta abrirnos a los demás, hacía falta abrirnos a otros. A mí hay algo de eso que me encanta, por eso me encanta trabajar con ansiedad social, porque es pasar a comprender eso, que los otros son importantes en nuestra vida, ¿no? En nuestra vida cotidiana y en nuestra vida profesional. Y tener la cabeza abierta para poder trabajar una problemática social, como contaban las chicas. De hecho, lo de Gwen me pareció increíble, ¿no? Esta resocialización
de pibes desde lo artístico, me parece genial, poder abrirnos a que nos necesitamos unos a otros, poder abrirnos a otras disciplinas para poder generar algo nuevo y mejor, porque mi mirada va a ser obviamente acotada frente a la disciplina en la que yo me formé. Yo, bueno, tuve la suerte y aparte la curiosidad de formarme en un montón de cosas, pero igual hay cosas que me quedan por fuera y entonces yo necesito a otro que sea muy buen profesional sobre el tema para poder dialogar y ahí en ese encuentro que salga algo mejor, que nazca algo mejor. Que eso, como hablábamos al principio, la universidad me parece que lo inculcó siempre. Y me parece que es fundamental pensarlo como bandera para llevarlo en la vida, ¿no? No me voy a salvar solo y mi función puede ser mucho mejor si cuento con el otro. ¿Y cómo es para vos en lo que estás haciendo? Vos, bueno, ¿cómo sos ese otro, en este caso, digo, con esas personas, con este nuevo emprendimiento? ¿Es nuevo, es más o menos nuevo el emprendimiento, o no? Sí, apareció, bueno, en realidad se nació con esta chica que contaba antes, Claro. que fue derivada y que de repente me encontraba realizando actividades lúdicas, juegos teatrales, improvisación con ella, como para que empiece a tomar confianza en ella misma. Ella eh, era docente, con lo cual siempre había estado frente a un público, pero no frente a un público virtual. Su cuenta empezó a tener cada vez más seguidores, empezó a ser una persona de influencia y empezó a dictar talleres y se encontró con esa dificultad. A partir de esta chica, bueno, empecé a escuchar otras personas que también necesitaban lo mismo, yo me empecé a formar más en ansiedad y en ansiedad social también, como para poder retroalimentar un poco lo que venía pensando, lo que venía trabajando. Y en este dispositivo terapéutico, la idea es poder pensar quién soy y qué tengo para aportarle al otro, ¿no? Esas son como dos de las preguntas iniciales con las que se parte en el dispositivo. Y en ese quién soy también poder entender que quizás en determinada situación tengo que construir un personaje, que no significa que sea yo, va a tener mucho de mí, obviamente, porque no soy dos personas separadas, ¿no? Excepto que haya trastorno de por medio y ya estamos hablando de otro dispositivo terapéutico, no de esto, ¿no? Pero bueno, si tengo que configurar un personaje para mostrarme en determinada situación que a mí me da miedo o que tengo cierta inhibición, entonces puedo aprovechar estas técnicas teatrales, puedo aprovechar algo de la desensibilización. Cualquier miedo, todos los miedos, que es algo totalmente natural, todos tenemos miedos, es algo primitivo y que es más humano que respirar, ¿sí? Es más humano que los pulmones, ¿no? Tener miedo, todos los miedos se atraviesan enfrentándonos al estímulo, todos, no hay otra forma, ¿no? Si yo tengo miedo a las cámaras y tapo todas las cámaras y voy a ser una persona totalmente por fuera del sistema, voy a reforzar la creencia de que si me muestro delante de una cámara la voy a pasar peor, ¿no? Y no me va a servir. Va a ser una estrategia que va a caer en cualquier momento. Entonces, hay que atravesarlo. Pero ¿cómo vamos a atravesar ese miedo? No de una tirándonos a la pileta, pues lo más probable es que caigamos, como estamos hablando antes, en el error o en una equivocación que nos va a llevar 1000 pasos para atrás, ¿no? 1000 casilleros para atrás. Y que no es la idea, sino de una forma gradual, escalonada, en un espacio de confianza, como hablábamos, ¿no? Entonces yo trabajo a veces con exposición en videos, realizar videos sobre diferentes temas. Para las personas que tienen más problemas con la exposición en cuanto a lo académico, a exámenes orales, a preguntar en una clase, vamos más por ese lado. Gente que le cuesta más plantarse como profesional y decir, yo tengo todos estos saberes, yo tengo esta formación, vamos por ese lado. Si es desde soltarse más, desde poder liberarse más, por ejemplo, en un reel, como para vender un producto, bueno, vamos de acuerdo a cada uno, ¿no? Esto, yo tomo mucho lo del 1 a 1 de la psicoterapia y con cada persona o con cada grupo que trabaje, voy a trabajar de una forma distinta, con dinámicas distintas. Y la idea principal es devolver la confianza, ver que se puede, ver que no pasa nada, ¿no? En el encuentro con el otro mediante la virtualidad, tratar de también de sensibilizar esa mirada negativa del otro, de lo que me puede llegar a decir, y en caso de que me llegue a decir, ver qué pasa con eso, ¿no? También ver que no pasa nada, que nos podemos encontrar, no le vamos a gustar a todo el mundo, y no pasa nada, ¿no? Y
bueno, también otros espacios de charla terapéutica para llegar también y ver qué pasa durante estos espacios más de experimentación. Qué bueno esto. Pensaba también como, de acuerdo a lo que iban diciendo, como en lo que está cada uno y cada una, como, y ni hablar, Belén, con esto que decís como del diálogo, del encuentro, como siempre hay algo en ese diálogo, ese encuentro, como si se calmara la neurosis y las ansiedades, digo, y digo, eso te potencia, y al mismo tiempo es una obviedad decirlo tal vez, pero en ese diálogo, en ese encuentro, es también en la otra persona quien como ayudará a cuestionar o a revisar cuando todo crea estar muy respondido también, ¿no? Es como digo, para un lado o para el otro. Bueno, estamos como llegando un poco al final. Yo les quiero agradecer muchísimo, para mí fue un placer enorme escuchar cada proyecto y en qué está cada uno y cada una. Bueno, algunas las conocía y a otros no, es un placer escucharlos acá. Para cerrar, lo que les quisiera pedirles es que compartan un poco cómo podemos seguirles el rastro, por dónde, redes sociales, qué están haciendo, páginas o proyectos, dónde podemos verlo, si pueden compartirlo para que lo sepamos. Sí, Ariel, pueden dejar en el chat sus datos de contacto, redes, y bueno, les agradecemos muchísimo, la verdad que ha sido, me sumo al mensaje de Andrea Pontoliero, que ha sido muy interesante todo lo que nos han compartido. Andrea dijo, qué interesante todo lo que están haciendo, felicitaciones, es maravilloso cómo vincularon sus carreras y su creatividad con problemáticas sociales. Un orgullo total. Bueno, muchas gracias. Gracias Ariel, gracias a Juan, Gonzalo, María Belén, Cirey, Wendoly. Muchas gracias. Pueden dejar en el chat sus datos de contacto, sus redes. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Sí, igualmente gracias. Y bueno, gracias a también quienes están acá ahora de asistentes escuchando lo que tenemos para decir. Esperamos que les haya servido también. Más importante, claro, ojalá haya llegado. Gracias por la invitación y por estar en general. Ahí no puedo estar capturando la pantalla porque quiero sacarles el Instagram a todos y a la vez hablando al mismo tiempo. Qué difícil esto. Gracias a todos por el intercambio. La verdad es que disfruté muchísimo este espacio. Gracias, Ari, también, y gracias a los que están detrás de la organización de todo esto.